En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Buenos días, hermanos. Himno número 106. Cristo es mi dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró. Con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Con un gallo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz. No temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Buenos días, hermanos. Hoy, primer día de la semana, tenemos la bendición de poder participar en mandamientos que nos dejó establecidos a través de las Sagradas Escrituras. Ya hemos cantado himnos a nuestro Dios, ya se ha orado y nos toca participar de la cena del Señor. Un mandamiento de un amor tan grande hacia sus hijos, que un día, viendo la condición que estábamos, decide mandar a su hijo a pagar la deuda que tú y yo teníamos. Y la Biblia nos dice, el pago no era fácil, había que soportar insultos. Nuestro Señor Jesucristo sabía antes de nacer que eso iba a pasar, desde Salmos, Isaías, sabía lo que él iba a padecer. Sin embargo, él vino con un amor tan grande, como les decía, a soportar todo, soportar insultos, soportar golpes. Esos golpes hacían daño,
soportar que fuera severamente azotado. Dice la Biblia que en aquel claro tenía en las puntas lomo y hueso, que cada golpe que daban salía pedazos de carne y abrían la carne. Todo lo iba soportando por amor a nosotros. Él decidió pagar eso y sigue adelante y todavía hacer lo que cargar aquella pesada cruz. También se me olvidaba la corona aquella que le ponen en la cabeza. Todavía pegarle más para que se hundiera, para que hiciera daño, que se encajaran las espinas, esas espinas que no eran el pecado, eran las consecuencias del pecado. Y lo hacen picar aquella pesada cruz, lo clavan en el madero, lo detenía. ¿Saben qué lo detenía? El amor tan grande hacia nosotros, porque él muy fácilmente pudo haberse bajado, mandar un ángel a pagar eso, a soltarlo, todos eran destruidos, pero la cuenta era de nosotros. Él venía a pagarme. Lo tenían aquellos clavos colgados en aquel madero, que si meditamos, no era fácil estar colgado en aquel madero, deteniendo con aquellos clavos. Y cuando él dice, consumado es, tu cuenta y la mía quedó pagada. Cuando él muere, nosotros tenemos la bendición, resucitamos, para poder un día muy lejano tener la vida eterna. Lo que tú y yo no podíamos hacer, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí podemos hacer, ser agradecidos, y que cada vez que participemos del Señor, de la cena del Señor, no lo hagamos por costumbre, sino que sea una necesidad de agradecimiento de aquel que lo dio todo por usted y por mí. Ahí en 1 Corintios 11:23 nos da dos elementos: el pan sin levadura y el jugo de uva. El pan sin levadura en memoria de ese cuerpo maltratado, azotado, y el jugo de uva en memoria de esa sangre derramada gota a gota antes de ir a la cruz, y en la misma cruz. Estemos atentos, no dejemos que nada nos interrumpa, tengamos cuidado con los aparatos, que no suenen. Voy a pedir a mi hermano que haga la oración por el pan sin levadura. Oremos. Señor Padre, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor. Ahora nos dirigimos a usted a través de esta oración para suplicarle que bendiga este pan sin levadura, el cual nos ayuda a recordar el cuerpo maltratado de Jesucristo en aquella cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Te suplicamos que bendigas a los demás a participar de él, pues lo pedimos y lo rogamos en el santísimo nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Este hermano que haga la oración por el jugo de uva. Vamos a ver. De igual manera, nuestro Padre Dios que mora en los cielos, te damos las gracias por darnos la bendición de participar de tus mandamientos, Dios. Pedimos de su bendición para este jugo de uva, jugo de la vida, nuestro Dios, y que bendiga también a cada uno de mis hermanos que van a participar de él, haciendo memoria de aquella sangre preciosa que tu amado Hijo derramó estando en aquella misma cruz. Pedimos todo esto en nombre de Cristo, que la bendigas. Amén. También tenemos la bendición de participar de la ofrenda, un mandamiento también muy hermoso que nos da la bendición de poder regresar un poquito de tanta bendición que nuestro Dios nos da. Nos dice ahí en 1 Corintios 16:2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primera de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Tú y yo ya traemos separado lo que le vamos a dar a nuestro Dios, y recordando que lo que tú y yo ponemos en las charolitas, esa misma bendición nos sirve para que siga la obra en nuestra vida. Vamos a orar para que nuestro Dios bendiga la ofrenda y preparemos de ahí los corarios, el número 53, Salmo 125, 1 y 2. Salmo 125, 1 y 2. Vamos a orar. Bendito sea Padre Dios que está en el cielo, en la tierra, y que nos acompañe en esta mañana, rogándole que todo lo que hagamos sea de su agrado, que bendiga a nuestros hermanos que vamos a participar de ese mandamiento,
que bendiga la ofrenda, bendiga nuestras fuentes de ingreso, nos dé la bendición de siempre tener la bendición de poder participar de este mandamiento, y que siempre se haga la voluntad suya y no la nuestra, y que seamos agradecidos con lo que usted nos da. Bendiga también a los hermanos que no puedan hacerlo, que los ayude a que puedan salir adelante y tengan también su fuente de ingreso. Le agradecemos todo y se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Hermanos, bendiciones. La lectura está en Juan, capítulo 11, versículo 25. Cortito, se gustan a ver. Juan, capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabra de Dios. Bien, hermanos, vamos a continuar. Está nuestro hermano César Galván, viene acompañado de su esposa Alina Martínez y sus hijos César y Daniel. Así es de que nuestro hermano, hermanos, ha sido enviado de parte de los hermanos de Sierra Ventana, de la Escuela de Predicador, para, hermanos, estar en este lugar para que nos hablen de la palabra de nuestro Dios. Hay que estar atentos, hermanos, a todo lo que estamos haciendo para la honra y gloria de nuestro Dios. Así es de que, hermano César, hablen de la palabra de Dios y que Dios lo bendiga. Buenos días, hermanos. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. No tuve oportunidad de saludarlos a todos, pero un gusto estar aquí. Ya yo vine a la campaña, pero ya tenía muchos años que no venía para acá. Yo creo que la última vez antes de la campaña fue cuando nuestro hermano Paco todavía estaba con nosotros. Pero bueno, vamos a iniciar con la predicación. Ahí en Juan 11, 25, ya le dio lectura a nuestro hermano. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Hay una disculpa, hermanos. Cuando consideramos las cosas en que el ser humano le teme, o tememos, mejor dicho, pues se nos podrían venir muchas cosas a la cabeza. Algunos pues, le tienen miedo a las arañas, otros a las cucarachas, y más cuando son voladoras. Otros le tienen miedo a los perros. Vamos a dejarlo en fobias. Pero pensándolo, meditando, yo creo que la mayoría le tienen miedo a la muerte. Y más cuando no estamos, vamos a decirlo así, no estamos al 100% seguros que hemos servido a nuestro Señor como Él nos ha mandado. Pero la muerte, hermanos, aparentemente es algo pues misterioso, algo desconocido, algo tan definitivo. Ahora sí que un fin para algunas personas que creen eso. Pero descubriremos que Dios utiliza esta trágica situación para tener o para ofrecernos una esperanza, una promesa en cada uno de nosotros. Esa promesa que Él nos ofrece al decir: yo soy la resurrección y la vida. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, hermanos. La resurrección y la vida. Pero lo vamos a ver bajo una pregunta. ¿Cómo llegar a esa promesa? Esa promesa que el Señor nos está ofreciendo. ¿Cómo podemos llegar a esa promesa, hermanos? Pues podemos llegar, hermanos, primeramente escuchando su palabra. Exactamente lo que estamos haciendo en este momento. Exactamente lo que hicimos hace un momento con nuestro hermano cuando nos estaba hablando de Timoteo. Es el primer punto de esta predicación, hermanos. Podemos llegar escuchando su palabra. Vamos allá a Jeremías 7, versículo 23. Jeremías 7, versículo 23. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Fíjense la primera parte, hermanos. Mas esto les mandé. Hace un momento el hermano nos refería ahí con respecto a lo que le movemos en las escrituras, o los que le mueven, mejor dicho, no movemos porque nosotros no lo hacemos, los que le mueven a las escrituras, hermanos. Imagínense que en lugar de decir esto les mandé, que les dijera: si quieren, escuchen mi voz, si quieren, seré su Dios. Imagínense que diga eso la escritura, o que alguien le anote eso en la escritura. Hace un momento en la mañana que llegué me decía el hermano, es que ya muchos ya no utilizan las escrituras, ya no utilizan la Biblia para predicar, ya todo se lo saben de memoria. Yo admiro a esos hermanos. De hecho, yo no tengo tanta retención como para aprenderme todo un sermón de memoria, pero cuando nosotros nos hablen de la palabra, hermanos, siempre tenemos que traer, aunque sea el celular o la Biblia en el celular, pero siempre leer lo que los hermanos están diciendo, porque somos humanos, nos podemos equivocar, en ocasiones podemos, una simple palabra, le podemos leerla mal y cambia el concepto del texto. Así que, hermanos, siempre tengan su Biblia a la mano, ya sea en el celular o en la tablet o donde sea, pero siempre, hermanos,
leamos la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué leer la Biblia? Simple y sencillamente, hermanos, porque es palabra de Dios. Nosotros, refiriéndonos a los que pasamos al frente a predicar, utilizamos en ocasiones ejemplos terrenales, como lo hice hace un momento de las fobias, como lo hice hace un momento de algunas personas que temen a la muerte, pero utilizamos todas esas cosas o ejemplos que utilizamos, los utilizamos con un pasaje de la Biblia. En este caso, les comentaba, podemos escuchar su voz. Leímos ahí en Jeremías 7:23. De esa manera podemos llegar a esa promesa, hermanos, escuchando su voz. Vamos a leer ahora lo que dice Mateo 15:10. Mateo, capítulo 15, versículo 10. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. En la mayoría de las Biblias nos lo traen así marcado con rojo. Sabemos que eso rojo es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice: oír y entender. Siempre en las congregaciones a donde me ha tocado ir, siempre hay al menos un hermano que consideramos que tiene mucho conocimiento. En algunos casos, algunas congregaciones son muy bendecidas y tienen muchos, 5, 6, 7, o de plano toda la congregación es muy, vamos a decir, escudriñadora de las escrituras y que la entiende. Pero siempre va a haber alguna duda. Siempre vamos a decir: ay, es que este versículo no lo entendí. Nunca, eso se los digo ahora sí que en concepto personal, nunca nos vayamos al Google y pongamos ¿qué quiere decir este versículo de la Biblia? Y lo pueden utilizar, pero yo les recomiendo más ir con uno o dos hermanos, sin decirle uno al otro, claro está, para que no se vayan a ofender, pero preguntarle a los hermanos espirituales, los hermanos que tienen un poco más de conocimiento de las escrituras, qué es lo que dice o qué es lo que se entiende en este versículo. Cuando no entendamos algo, recordemos lo que decía el etíope eunuco: ¿cómo voy a saber si no hay quien me explique? Nosotros, gracias a Dios, siempre tenemos a alguien que nos puede ayudar, pero recordando eso, ¿no? Jamás busquen ayuda fuera de la iglesia, refiriéndonos a nuestra salvación, refiriéndonos a la Biblia. Porque si nosotros nos vamos por fuera, te van a decir: no, pues es que esa Biblia o lo que tú lees en esas escrituras son muy, no sé cómo se dice la palabra, obligatorias, o son muy cerradas en una sola cosa. No, hermano, no vayamos a buscar. Hubo un hermano que me comentó una vez: es que yo fui con un psicólogo y el psicólogo me dijo que la Biblia, no tengo nada en contra de los psicólogos, ahora sí que es una profesión que sirve mucho en la iglesia. De hecho, hay un hermano que nos comenta que cuando terminemos la MEP, que vayamos con un psicólogo por todo el estrés que nos lleva la MEP. Pero, hermanos, siempre busquemos ese consejo, ese entender que nos dicen las escrituras, busquémoslo con un hermano espiritual, claro está. Si no lo entendemos algo a las escrituras, busquemos con un hermano. Fíjense, hermanos, allá en Lucas capítulo 9, versículo 35. Lucas capítulo 9, versículo 35. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Nuestro Señor Jesucristo vino, cumplió con toda la ley, Él trazó el camino que nosotros debemos de seguir. Ahora sí que no vine yo, no vino mi hermano a trazar el camino.
Nosotros no vinimos a trazar un camino, hermanos. El camino ya está trazado. Así como mi hermano, con mis otros hermanos, nosotros debemos de seguir. El único camino que debemos de seguir es el del Hijo de nuestro Señor, el Hijo de Dios, perdón, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único camino que nosotros debemos de seguir. Es el único ser humano que merece y que debe de ser seguido. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo se hizo carne para venir y cumplir la ley, para venir y trazarnos ese camino que nosotros debemos de seguir. Por eso nos dice este pasaje: este es mi Hijo amado, a Él oíd. No debemos de escuchar a nadie más. No debemos de escuchar, ahora sí, como nos comentaba el hermano, vanas palabrerías. A veces, hermanos, nos comentaba nuestro hermano, a veces tanto conocimiento, tanto envolvernos en cosas que no vienen aquí, que nos ponemos a estudiar otras cosas para ver qué hay más allá. Pero si nosotros nos ponemos a meditar, nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que lleva a la salvación? ¿Qué es lo que necesito para ser salvo? Aquí está anotado. Yo siempre he dicho esta frase, no sé si alguna vez la hayan escuchado. El manual del cristiano es este. Este es el manual del cristiano. Y cada uno de nosotros tenemos un manual en nuestras manos. ¿Por qué nuestro manual, hermanos? Porque si tienes problemas en el trabajo, hay versículos en la Biblia que te hablan de cómo debes de trabajar, cómo debes de trabajarle a tu patrón. Y si eres patrón, te dice cómo debes de tratar a tus empleados. Si tienes problemas en tu hogar con tu esposa, te dice cómo debes de tratar a tu esposa. Si tienes dificultades de la crianza de tus hijos, te dice cómo debes de criar a tus hijos. Te dice cómo debes de tratar a tu hermano, cómo debes de tratar a tu predicador. Es un manual, hermanos, para nosotros como cristianos. Aún para personas del mundo, también es un manual. Porque nosotros, en este momento, los que ya hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, que ya hemos sido bautizados, podríamos decir que este manual ya lo estamos trabajando. Pero una persona que no ha recibido a Cristo, aquí tiene su manual de salvación. Aquí tiene la manera de cómo ser parte de la iglesia, cómo ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de escuchar esta palabra, hermanos. No escuchar, como vuelvo a repetir, espero el hermano no se me va a ofender porque uso la parte de su clase, pero debemos de escuchar lo que dice la palabra del Señor. No escuchar vanas palabrerías, hermanos. Porque miren, las personas, hablando de los denominacionales, tienen una labia, hermanos, para convencer a las personas. Por eso tienen sus edificios llenos. ¿Por qué? Porque les dan por su lado. Viene una persona que lleva 3, 4 matrimonios, 5 matrimonios, y con cada uno tiene 3, 4. No pasa nada, tú vente, acá te casas con una hermana. Si ellas no te quisieron, acá te casas con otra hermana. Y los aceptan tal y como vienen. Y después se divorcia de esa y se vuelve otra vez a casar con otra hermana. Y no pasa nada. A eso es a lo que me refiero, les dan por su lado. Por eso tienen el edificio lleno. Recordemos esto. Dios no quiere cantidad. Bueno, esto lo utilizo normalmente para la mesa del Señor, pero Dios no pide que tú vengas y, es un ejemplo, te pagan 1,000 pesos a la semana. Dios no te está pidiendo que agarres esos 1,000 pesos y vengas y se los des completamente en la ofrenda. Dios te está diciendo que lo que disponga en tu corazón. Pero también tienes que alimentar a tu familia. Pero nosotros, nuestro corazón, ese sí tiene que estar al 100% escuchando la palabra de nuestro Señor.
Y esa es la primera manera de cómo podemos llegar a esa promesa, hermanos. Ahora, hermanos, ¿de qué otra manera podemos llegar a esa promesa, hermanos? Podemos llegar, hermanos, estando firmes. Esto es ya para los que hemos recibido, los que hemos recibido a nuestro Señor, los que somos parte del cuerpo de nuestro Señor. Tenemos que permanecer firmes. No es nada más decir, no, yo ya soy salvo y espero nomás a que venga el Señor. No, hermanos, tenemos que permanecer firmes, seguir fieles en ese camino que el Señor nos ha dejado. Miren, vamos a a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En este momento nosotros estamos escuchando, estamos reteniendo las palabras en este momento que estoy diciendo yo también, de hecho las estoy escuchando y yo mismo las tengo que guardar en mi corazón. ¿Para qué, hermanos? Para que nos mantengamos firmes. Timoteo era un ejemplo de firmeza, porque a pesar de que era joven, estaba a cargo de iglesias que ahora sí que tenían muchos problemas. Pero bendito Dios, nosotros siempre tenemos un hermano en el cual nos podemos apoyar. En este caso, Timoteo estaba solo. Es difícil para un joven estar a cargo de una congregación o de varias congregaciones. Si una es difícil, y mi hermano no me va a dejar mentir, es difícil estar a cargo de una congregación. ¿Por qué? Porque tú tienes tu familia, tienes que estar a cargo de tu familia, tienes que estar a cargo de la familia del hermano, a ver por qué no vinieron este domingo, a ver qué les pasó, por qué no vinieron el día que se reúnen entre semana, qué les pasaría a los hermanos, una llamadita, hermano, ¿están todos bien? ¿Qué les pasó? Los extrañamos el domingo. Y aparte, otro hermano también faltó y tienes que hablarle. Es cansado, hermano, es difícil estar a cargo de una congregación. Y Timoteo lo hacía. Y eran congregaciones que tenían muchos problemas. Lo bendito Dios, la iglesia de Cristo no tiene problemas de idolatría. Y en esos casos las tenían. Tenían problemas de idolatría, tenían problemas de falsos maestros. Venían personas a intentar introducir falsa doctrina a esas iglesias. Y Timoteo tenía que estar firme en lo que Pablo le había dicho. Hermanos, vamos ahora ahí a primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Debemos estar firmes, hermanos. Como les comentaba, tenemos falta de firmeza, que digamos, andas flaqueando. Y tenemos versículos en las Escrituras para fortalecer y para ver que Timoteo estaba siendo firme, estaba luchando, pero con firmeza. Vuelvo a repetirles, hermanos, nosotros tenemos un hermano al lado, una hermana al otro lado, que nos pueden animar. Ahora sí que si andamos cabizbajos o nos estamos quedando dormidos, nos dan un piquete en las costillas para despertar. O el hermano que andas, no viniste un domingo, no viniste otro domingo, no viniste otro domingo, y el hermano cada domingo te está hablando. Esperemos y roguemos a Dios que el hermano nos dé un estirón de orejas, que tenga la fuerza algún hermano a nuestro alrededor para que nos dé un estirón de orejas y nos diga, hermano, le estás fallando a Dios. Porque a veces no es fácil decirle a alguien, hermano, le estás fallando a Dios. No es fácil decirle a alguien eso. Pero tenemos que tener el valor de decírselos. Tenemos que tener la firmeza de decírselos. Vamos ahora a Colosenses, hermanos. Colosenses,
capítulo 1, versículo 23. Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Firmes en la fe, hermanos. Nuestra fe no puede decaer, hermanos. Y si sentimos, escúchenme muy bien esto, hermanos, aunque sea una pizquita de debilidad, oremos a Dios para que nos fortalezca la fe. Recordemos que las escrituras dicen que la fe viene por el oír. Si no escuchamos la palabra, nuestra fe va a decaer. Es lo más, ahora sí que, ¿qué es lo que le pasa a una persona cuando deja de comer? Se va debilitando. Para una persona que tiene azúcar, es muy grave dejar de comer. Para una persona, bueno, en mi caso, no voy a decir algo más, en mi caso yo dejo de comer, ahora sí que se me pasan 2-3 horas de la comida y ya me andan temblando las manos por la debilidad de la comida. Es algo semejante a lo que le pasa al cristiano cuando deja de alimentarse de la palabra del Señor. Al dejarnos de alimentar de la palabra del Señor, va perdiendo, va decayendo nuestra fe. A veces pensamos que es algo, no, pues son cosas que nomás los hermanos dicen, pero no es cierto, hermano. Lo he visto, lo he vivido en carne propia, como el hecho de dejar de escuchar la palabra va debilitando el espíritu, va decayendo nuestra fe. Llega al punto de que lo que dicen los hermanos enfrente, cuando logras ir una vez al mes a la iglesia, ya te molesta, ya te aburre. Ya dices, ay, otra vez el hermano con esto de que tenemos que estar reuniéndonos constantemente, que tenemos que estar leyendo la Biblia, que tenemos que estar saliendo a predicar. Otra vez el hermano con esto. En ese momento, hermanos, cuando nosotros nos escuchemos decir esas palabras, oremos a Dios, hermano. Oremos a Dios, roguemos a Dios que tenga misericordia de nosotros y que vuelva a fortalecer nuestra fe para seguir firmes. Porque sin firmeza, hermanos, la fe va a decaer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hermanos, ¿qué otra cosa, hermanos? ¿Cómo más podemos llegar a esa promesa que nuestro Señor nos ha dado? Y ya por último, hermanos, esta promesa que Dios nos dio, no podemos llegar a ella sin obedecer. ¿Cómo podemos llegar a esa promesa, hermanos? Obedeciendo. Bien fácil, se podría decir, pero para nosotros como cristianos es fácil, muy, muy fácil. Dice primera los Corintios 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Cuando realmente queremos servir a nuestro Señor, cuando realmente queremos obedecer a nuestro Señor, no son difíciles. No son difíciles. Por ejemplo, para una persona que es alcohólica, es difícil dejar el alcohol. Necesita ayuda. En algunos casos van a Alcohólicos Anónimos. He conocido casos sorprendentes que de la noche a la mañana lo dejan. De tener una vida de 20, 30 años tomando alcohol, he visto casos que de un día para otro lo dejan. Nada más por escuchar esto. Este libro que está aquí, que probablemente para algunas personas no es nada, pero para nosotros es todo. Este es nuestro todo para vivir.
Este es nuestro camino a la salvación. En este camino están escritos los mandamientos, están escritos lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Fiel obediencia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos obedientes. ¿Qué queremos nosotros de nuestros hijos? Que obedezcan. Que le digas a tu hijo, llegas a la tienda y ¿qué es lo que hace un niño primeramente? Cuando conoce la tienda, claro está, se arranca al pasillo de los juguetes. Imaginémonos nada más en nuestra cabeza. Vamos entrando y nuestro hijo hace siempre eso, correr a los juguetes. Imaginémonos entrar y que nuestro hijo corre y que le digas, no corras, vente a mi lado. Y que el niño se regrese y te ponga aquí a tu lado. Y no se mueva de ahí en todo el momento que te la pases por la tienda y que vas por el pasillo de los juguetes y le saques la vuelta al pasillo y que el niño se venga a la orilla tuya. Es algo difícil, porque son niños. Nosotros, en nuestro caso, para nuestro Señor somos unos niños, porque en ocasiones desobedecemos y nos tiene que dar un estironcito de orejas para que nos regresemos o para que le obedezcamos. A veces a nuestros hijos le das un estironcito de orejas o nomás le agarras el brazo o la mirada, como decía mi mamá, la mirada matona, nomás te les quedas viendo y ya saben lo que les espera llegando a la casa. Nuestro Señor nos observa, nosotros no sabemos o no vemos, mejor dicho, si el Señor me está mirando, pero de diferentes maneras el Señor te llama la atención. En ocasiones necesitamos abrir bien los ojos para ver cómo nos está llamando la atención el Señor. Pero necesitamos ser obedientes, hermanos. Miren, en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Comentaba nuestro hermano en la mañana, hay que guardar la palabra, hay que guardar los mandamientos. Al decir guardar la palabra, a eso nos referimos. Tenemos que guardar los mandamientos y no agarrarlos y guardarlos allá en un cajón en la casa, nomás saliendo el domingo de la iglesia. No, guardarlos en nuestro corazón. Cosa que leamos, que nos diga las escrituras y digamos, oye, es que esto me puede ayudar para mi salvación. Guardemos ese versículo en nuestro corazón. Cada cosa que escudriñemos en las escrituras, hermanos, es para nuestro propio bien, es para nuestra propia salvación. Ahora, hermanos, allá en Juan, nos vuelve a decir, en Juan 15:10, nos vuelve otra vez a decir, hermanos, si guardad mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco a su amor. Aún nuestro Señor Jesucristo guardó los mandamientos. Aún Él, que era que es un ser divino, que es el Todopoderoso, tuvo que guardar los mandamientos cuando se hizo carne. Ahora imaginémonos nosotros, hermanos, para poder llegar a ser salvos, para poder llegar a esa resurrección, a esa salvación o esa promesa que el Señor nos ha ofrecido, que nos ha prometido. Tenemos que obedecer, hermanos. Ya por último, para terminar, hermanos, como último versículo, dice en Juan Lucas 11:28. Lucas 11:28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Imaginémonos que le borro eso de que la guarda y que yo leo en lugar de leer eso y digo, bienaventurados los que oyen la palabra y no la guardan. Cambia completamente la función del versículo. Así que, hermanos, hemos visto, hermanos, el tema de la resurrección y la vida. Y lo vimos bajo una pregunta: ¿cómo llegar a esa promesa? Jesús no solo dijo, yo soy la resurrección y la vida, sino lo demostró con poder y con amor.
Nuestro hermano ahorita en la mesa del Señor nos comentaba cómo fue maltratado, cómo le pusieron esa corona de espinas, cómo le dieron latigazos en su espalda, cómo tuvo que cargar esa cruz. Él hizo mucho por nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros por Él? ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder merecer esa promesa que Él nos dio? Ya por último, lo voy a leer nada más ahí en Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que, hermanos, meditemos en la palabra, hermanos. Las escrituras están hechas para que las sigamos. Las escrituras están hechas para que las guardemos en nuestro corazón. Si queremos, yo sé que sí, por eso estamos aquí, llegar a esa promesa de vida eterna, guardemos los mandamientos en nuestro corazón. Que Dios los bendiga, hermanos. Buenos días, mis hermanos. Vamos a entonar el himno número 197. Himno número 197, en la mansión do Cristo está. Si ya lo tienen, vamos a entonar. En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos y del Salvador, pues moran ya con Él allí los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación.
Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, santificado sea ese santo nombre. Vamos ante su divina presencia, Padre Santo, para pedirle, Señor, que usted siga bendiciendo, Señor, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para que nos sigan instruyendo, Padre, para que sigamos entendiendo su verdad. Usted bendiga, Señor, a nuestros predicadores, Padre, para que sigan adelante con esa misma fe, con ese mismo ímpetu, Padre Santo. También, Padre, pedimos por todos y cada uno de nuestros hermanos aquí presentes y también por los ausentes, que usted sea con cada uno de nosotros, Padre, con nuestras familias, que usted nos siga proveyendo, Padre, de trabajo, pero sobre todo de la fe, Señor. Que usted tenga misericordia por cada uno de nosotros, Señor, que a veces nosotros fallamos, Padre, pero usted nunca nos ha fallado, Padre Santo. Nos ponemos en sus manos, Padre, para que usted nos siga bendiciendo, que usted nos dé ese fervor de seguir asistiendo, Padre, para que podamos seguir adelante, Señor, conforme a su voluntad. Bendiga, pues, Padre, los planes de esta congregación, Padre. Bendiga a nuestros predicadores, bendiga también a nuestras familias, bendiga también, Señor, a todos los enfermos, que usted les dé sanidad a nuestros hermanos, que se levanten, Padre, para seguir alabando y glorificando su santo nombre. Gracias, Padre, también, Padre, le pedimos, Señor, por los alimentos que se han de compartir en unos momentos, que ustedes sean con cada uno de nosotros, Señor. Pues todos los ponemos en sus manos, Señor, y que se haga su voluntad y nunca la nuestra. En el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo le pedimos y rogamos estas cosas. Amén. Amén. Hermanos, una disculpa, se acabaron las pilas. Pero vamos a continuar, hermanos. Gracias, hermanos, damos a Dios primeramente y gracias también a nuestro hermano César, que